Matías, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? Bien, bien. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es cuál es la importancia de eliminar el peso mínimo de faena en la idea de expandir el negocio ganadero, que creo que está atravesando y me parece que se abrieron las compuertas para ir hacia adelante a una etapa casi dorada del negocio con el mercado chino, el mercado japonés, probablemente por otro tipo de cárnicos el mercado indio y ni que hablar del mercado norteamericano, ¿no? Sí, sí, a ver, la ganadería en los últimos años estado con un problema muy grande en la época con el gobierno anterior. Eh, no obstante, con este gobierno recién empezó a mejorar un poco el precio, lo que es, por ejemplo, lo que es invernada, a recuperar algo de valor, porque venía perdiendo mucho con respecto a la inflación. Se habló mucho también en todos lados de lo barato que era la carne cuando uno lo relacionaba con otros alimentos, por Ujú. ejemplo, que pizza, y, bueno, etcétera, ¿no? Y recién empezó a recuperar algo de valor ahora. No nos podemos olvidar también que últimamente hemos tenido cierta liquidación de hembras. Ujú. La participación de hembras en la faena era alta justamente por todo esto, ¿no? No hay que olvidarse también lo que es el capital, el costo del capital de trabajo, digamos, toda la crisis por la cual atravesamos en el año 2018, ¿no? Pero bueno, ahora ha empezado una recuperación de los valores, ¿no? Pero ha quedado cierto intervencionismo exagerado del Estado, por ejemplo, con lo que es este tema que Carrapa está tan enfocado y hace tiempo ya que está haciendo las suficientes gestiones como para eliminar lo que es el peso mínimo de faena, ¿no? Ujú. Este, Sobre todo, es algo que complica mucho, sobre todo en lo que es la hembra, ¿no? La hembra digamos, por una cuestión biológica, se engrasa antes, entonces cuando hay que darle un mayor peso, queda muy engrasada faena, tiene castigo en los valores, ese castigo, esta misma cuestión es por la cual el precio, el costo de la invernada, el costo del ternero, hay tanta diferencia entre el macho y la hembra también, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, creo que Argentina quiere esa cuestión tiene que dejar que se acomode el mercado solo. Hay gente que cree, bueno, que entonces ya empezar a faenar animales livianos. Bueno, el productor por naturaleza lo que necesita es, lo que hace es producir más. Entonces yo creo que eso no va a pasar. Bien, dígame dos cosas, quiero saber esto. Cuando usted dice que se engrase, no es una carreta, por lo tanto no son ejes. Digo, esto es que adquiere peso por grasa el vacuno, en vez No, no, lo que pasa por la fisiología propia de lo que es la hembra, empieza a depositar grasa Mm. antes que el macho, ¿no? Entonces, eso es lo que, cuando a uno lo obligan a que tenga que producir un animal con mayor peso, Mm. lo que en realidad lo que está depositando, lo que también está depositando es mayor cantidad de grasa, la cual cuando llega a faena se produce el proceso de lo que se llama dressing, que es el desgrase, y bueno, y es todo desperdicio. Mm. Pero a su vez, el productor tuvo que tenerla más tiempo, dándole más comida digamos, en el campo, con lo cual es engorroso, ¿vio? Es complicado. Y no Mm. nos olvidemos, por ejemplo, cuando atravesamos todas estas situaciones climáticas complicadas, por ejemplo, lo que fue este año con lo que son las inundaciones en la zona norte del país. El año pasado con la extrema sequía que tuvimos a principios de 2018. Bueno, el productor necesitaba hacerse plata, incluso con la sequía que había, sacar animales, sacar carga del campo. Entonces, cuando uno lo obligan a tener más tiempo, a darle más comida, bueno, el productor no tenía ni tiempo ni comida para darle. Entonces, son esas regulaciones, esos resabios de regulaciones que quedaron en el Estado que tienen que ser eliminados. Mm. No están acorde con una ganadería moderna, como usted, José Luis, describía al principio de la nota. Bien, Echeverri dijo que se había recuperado el volumen de vientres, el volumen de hembras. Usted nos dice que hay una afectación en ese sentido. Sí, hubo una recuperación con respecto a esa enorme pérdida que tuvimos hace unos años, pero en los últimos, fíjese que en los últimos 4 o 5 meses, la participación de la hembra en la faena se había elevado. Lo que pasa, a ver, si uno compara lo que es la hembra, la vaca que se manda
a faenar para producir carne, estaba más cara o a igual precio que el valor del vientre, el valor de la hembra que se retiene para producir más terneros, ¿no? Entonces, eso, si usted lo analiza en medio de un escenario de 2018, bueno, y 2019 también ahora, con un costo de capital de trabajo del 70%, lo que puede hacerlo cuando uno tiene que ir a financiarse un banco, entonces no puede retener la hembra porque tiene que pagar las cuentas y los impuestos. Entonces se empieza a producir un proceso en la cual el ganadero, bueno, tiene que hacer plata justamente para pagar toda su estructura, para seguir funcionando, y se empieza a producir esa venta. Bien, para cerrar esta charla, ¿qué evaluación están haciendo ustedes del desafío que implica hoy la apertura que tiene el mercado internacional? Entendiendo, entre otras cuestiones, le cuento, porque acá hay uno de los frigoríficos más emblemáticos de Mar del Plata, que ha ido cambiando con los años de nombre. Ahora ya apareció el consabido grupo chino que quiere adquirirlo. Ya adquirió ese mismo grupo, me estaban contando ayer, otros 2 frigoríficos, uno en Santa Fe, otro en el sur de la provincia de Córdoba, en algo que parece ser, digamos, no tendría techo, ¿no? Como es lo que se viene en materia de exportación de carne, y eso pensando en el tema del precio interno, y también pensando en algo que decía mucho en los años de la batalla de la 125, Elisa Carrió, cuando hablaba de precio pleno, separando los productos cárnicos que consumimos internamente de los que exportamos, ¿no? Sí, mire, la carne es algo fundamental en la mesa de los argentinos, por una cuestión cultural. Yo creo que el productor produce y el productor tiene la gran debilidad del productor, y a su vez es la gran ventaja que tiene Argentina, es que el productor lo único que sabe hacer y lo único que quiere hacer es producir cada vez más. Cuando un ganadero produce un animal, por ejemplo, de 400 kilos, ya está pensando cómo hacer para producir 420 kilos. Lo mismo pasa cuando produce trigo, cuando produce soja, lo que sea. Entonces es un enfermo por producir. Y muchas veces produce cuando se está fundiendo. Miré lo que nos pasó con el trigo en todo lo que fue la etapa anterior, ¿no? Así que yo no tengo temor a eso. De todas maneras, hay países que lo han regulado eso, lo han hecho, digamos, si uno entra en una zona de peligro, que no, yo creo que no va a pasar, pero han dejado cortes para consumo interno y otros cortes para exportación, por ejemplo, lo que ha hecho Uruguay. Creo que se pueden atender los dos mercados, tanto interno y como externo, pero lo que es cierto es que si uno obliga al productor a vender más barato y el productor pierde plata, bueno, ¿eso cuánto tiempo se puede sostener? Y lo que hay que hacer es hay que evitar entrar en un proceso como nos pasó hace un tiempo que se perdieron 12 millones de cabezas de ganado. Bien, gracias, buena jornada, buen año, muy amable. Hasta luego. Bueno, José Luis, muchas gracias. Bueno, hasta luego. A quien escucharon es a Matías Velasco.